glucógeno es la reserva. Entonces, ¿qué tipo de muerte tuvo mi paciente? ¿O agónica? Si es positivo, quiere decir que efectivamente tuvo, que no tuvo ese gasto de energía. Entonces, ¿qué pasó? La muerte fue súbita. Ahora, si a mí me sale dosimasia del glucógeno negativa, quiere decir de que específicamente yo tengo todavía glucógeno. Entonces, quiere decir, o acá la muerte fue súbita, acá la muerte fue agónica. ¿Me comprendieron? Entonces, el metabolismo de reserva se utiliza para la verificación de ciertas situaciones. ¿Hasta ahí entendimos? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo? Que yo tengo la glucógeno fosforilasa y la glucógeno fosforilasa es la que va a construir efectivamente mi ruptura, ¿sí? Ella es la encargada de romper el glucógeno para poder que yo pueda utilizar. ¿Se acuerdan de nuestros tres procesos de regulación? ¿Sí? Yo tengo la fabricación de glucosa, de glucógeno, yo tengo la fabricación de glucosa nueva y yo tengo el corte del glucógeno. Estos dos trabajan juntos y estos dos trabajan juntos. Entonces, a partir de ahí es donde yo voy a empezar a dosar ciertas enzimas que son encargadas de hacer ese trabajo. Entonces, cuando Mónica ya acabó toda su reserva, va a seguir con demasiada hambre. Ahora mi pregunta es, ¿por qué Mónica tiene hambre? ¿Qué es lo que ella tiene bajo entre estas opciones que me dice a mí que ella tiene hambre? Si ella tiene ATP bajo e insulina baja, ¿cuál de ellos me indica a mí que ella está en su estado alimenticio faltante? La insulina. Entonces, son detalles que deben ser interpretados efectivamente. Otro punto muy importante que ustedes deben saber es que dentro del metabolismo del glucógeno nosotros tenemos lo que se llama el ciclo de Cori. En el ciclo de Cori, ¿qué es lo que se hace? En el músculo nosotros tenemos lo que se llama glucólisis anaeróbica, sin oxígeno. Y cuando nosotros, y se acuerdan que allá en la clase anterior yo les había dicho que cuando nosotros tenemos glucólisis anaeróbica, nosotros no tenemos piruvato y sí tenemos lactato. Entonces, ese lactato es el que viaja por todo el torrente sanguíneo, llega al hígado. ¿Y qué le hace al hígado? Activa lo que se llama gluconeogénesis. ¿Y qué era la gluconeogénesis? La gluconeogénesis era cuando yo agarré y hice glucogenólisis y generé gluconeogénesis. Generé nueva glucosa. Y esa glucosa viene de la reserva. Entonces, en el músculo, ¿qué es lo que nosotros usamos? Nosotros usamos glucosa a partir del glucógeno. Por eso se llama ciclo de Cori. Y el ciclo de Cori hace que esa nueva glucosa que se generó a partir de la reserva, entonces ella es liberada al torrente sanguíneo para viajar nuevamente al músculo. O sea que el músculo es un ciclo, entiendan eso, es un ciclo. El músculo hace glucólisis anaeróbica para generar lactato y el lactato viaja al hígado que genera a partir de ahí glucosa nueva para que éste vuelva otra vez al músculo y ese músculo pueda hacer nuevamente glucólisis anaeróbica
generar lactato que va al hígado, que genera glucosa nueva y va otra vez al músculo. ¿Me comprendieron eso, chicos? Eso es el ciclo de Cori. A nivel muscular, nosotros realizamos ciclo de Cori porque se hace fermentación. En ese contexto, ¿qué es lo que vamos a hablar? Cuando uno hace ejercicio físico y de acuerdo al tipo de ejercicio físico y al objetivo que tenga, generalmente el músculo va a ir a nutrirse de lactato y de glucosa. Por lo tanto, de acuerdo al objetivo y de acuerdo al ejercicio que yo le imponga a mi cuerpo, yo puedo aumentar el músculo o disminuir la cantidad de músculo. Eso ya va a depender mucho del objetivo que yo tenga y de la alimentación con la cual yo me suplemente. Entonces, las enfermedades de las cuales ya hablamos 1000 veces, diabetes de tipo 1, diabetes de tipo 2, glucogénesis o la enfermedad de Bonnier, que es cuando nos falta esta, y la galactosemia. La intolerancia a la lactosa es lo que hablamos al comienzo, pero estas son patologías en la cual podemos estar seguros, como ya les dije anteriormente, la intolerancia a la lactosa es una patología muy inestable. Vos podés tener en la infancia, podés dejar de tener en la vida adulta y volver a tenerlo en la tercera edad, o tenerlo solo en la tercera edad, o tenerlo solo en la infancia, porque depende mucho eh, de la lactosa, de la lactasa en sí, ¿sí? Y de la alimentación que nosotros le demos. ¿Todos de acuerdo con esto? ¿Alguna consulta en cuanto a esto, chicos? Tendrían. Voy a cargar el siguiente material. De esto quiero hacer un pequeño repaso. Es solo un repaso, chicos, porque es algo que ustedes ya vieron. Si tienen alguna duda antes de pasar, solamente para que podamos hablar. Si tienen alguna otra duda, estoy cargando el material. Ya está cargando, chicos. Ok, bueno, chicos, solo a modo de repaso, voy a colocar el otro y hablarles específicamente de los análisis. Bueno, punto importante de los cuales tocamos
para cerrar metabolismo de carbohidratos, es un punto importante del cual hablamos, es que para problemas metabólicos y no solo para diabetes, tenemos que cada persona debe tener una alimentación individualizada. Eso es un punto importante. Otro punto importante es que la mayoría de las patologías metabólicas, y eso ya vamos a hablar tanto de colesterol, triglicéridos, ácido úrico, diabetes, todo lo que corresponde a metabolismo, generalmente hay en los países de menor nivel económico y de menor cultura, por decirlo así. En cuanto a muertes hablamos, ¿sí? En Paraguay, un paciente muere más por una pancreatitis o por una cetoacidosis diabética, no sé cómo sería en Brasil, pero según las encuestas es más o menos igual, por inconvenientes de metabolismo más bien que por otro tipo de patología. Fundamentalmente, detectar de manera precoz es lo ideal. ¿Por qué? Porque corregir el metabolismo es entender de que a través de esa corrección vos podés corregir el resto. Y esos son puntos que hablamos en toda la clase, en todas las clases en las que hablamos. El denominador común de todo defecto en el metabolismo de carbohidratos es la hiperglicemia. Pero no toda hiperglicemia es diabetes de tipo 1 y de tipo 2. Punto importante también. Otro punto importante del cual hablamos, la hiperglicemia crónica, o sea que el riñón no está y ninguno de los otros órganos está obligado a filtrar o a convivir con la glicemia. ¿Por qué no? Con la glucosa. ¿Por qué no? Porque la glucosa, como nosotros vimos, tiene que ser oxidada por completo. Efectivamente, tiene que ser oxidada por completo. ¿Dónde? En el ciclo de Krebs. Entonces no puede estar circulante en sangre. ¿Qué pasa cuando la glucosa queda circulante en sangre? Puede causar daños a los órganos que no están acostumbrados o que no deben convivir con ella. ¿Comprendimos esa parte? Tipos de diabetes según la ADA, que es lo que yo ya les dije que lean. La diabetes de tipo 1, la diabetes de tipo 2, la diabetes gestacional y los tipos específicos de diabetes, que hoy día ya podemos hablar de la diabetes de tipo MODI, ¿sí? Que es la principal. Enfermedades como por ejemplo en el páncreas o una fibrosis quística puede dar una diabetes y esa diabetes no es tipo 1 o tipo 2, es diabetes de tipo MODI. Entonces es importante de que ustedes ya consideren las posibilidades. Ya hablamos de diabetes neonatal, ¿verdad? Entonces es una diabetes de tipo MODI también, que el motivo por el cual se da es diferente a los otros de los cuales ya hablamos. Diabetes de tipo 1, ya hablamos, es generalmente de inicio precoz, es juvenil, es por la producción deficiente de insulina, requiere insulinoterapia y siempre va a estar generando nuestro índice alimentario. Diabetes de tipo 2, insulino no dependiente. El periodo más peligroso en este periodo es el periodo asintomático, en el que el paciente no se da cuenta todavía que está iniciando a padecer, en el que su cuerpo no puede consumir insulina o no lo recibe de manera adecuada como la LADA, Rafael. La LADA es la diabetes, es la que tiene las mismas características de la diabetes de tipo 2. La MODI es la que tiene características iguales a la diabetes de tipo 1. Y la LADA es la que tiene características iguales a la tipo 2. Pero existen varios y números motivos. Y eso ya, por eso les recomiendo siempre a que lean, ¿verdad? Porque son nuevas situaciones. Como ya les estaba diciendo, la diabetes de tipo 2 tiene ese periodo asintomático tan peligroso
que es, ¿verdad? Se genera por la utilización inadecuada de su insulina, porque el cuerpo lo tiene. Gran parte está asociada a la obesidad y a la inactividad física. Punto importante del cual también les hablé, que un paciente que tenga 13, 14 años y que esté obeso y sedentario nunca puede descartar una diabetes de tipo 2. Eso es fundamental también que entiendan ya, que no se puede caracterizar a una diabetes solamente por la edad. Existen otras características, existen otro conjunto de cosas que pueden llamar más la atención. Entonces, el que vos tengas un paciente pediátrico no lo caracteriza jamás como diabetes, obviamente. Diabetes gestacional, que es cuando existe una intolerancia a la glucosa o una resistencia a la insulina por culpa de las hormonas de crecimiento de la placenta. Generalmente se da entre las 24 y 28 semanas. Cuando ocurre antes o cuando ocurre después, estamos hablando de una diabetes de tipo 2. Si ocurre antes y durante el embarazo brotó esa diabetes, podríamos estar hablando de una diabetes de tipo 2 que estaba en periodo asintomático. Entonces son detalles que se van a ir juntando a medida que ustedes van avanzando. La baja tolerancia a la glucosa, que es lo que nosotros hablamos, que es la resistencia a la insulina. La diabetes insípida, que es otro tipo de diabetes, en el cual lo que nosotros tenemos es en realidad un defecto hormonal, que es la vasopresina, en el cual la vasopresina es la encargada de la liberación del líquido. Y ya sabemos el porqué de la diabetes insípida, por qué podríamos tener diabetes en el caso de la vasopresina. Acuérdense que hay un sin porte igual entre el sodio también. Entonces, por ahí viene. Claro, esto se va a ver, esto solo es a modo de conocimiento, es a modo de tipos de diabetes. Esto lo van a ver efectivamente en medicina interna más allá adelante, pero para que tengan ya noción efectivamente de lo que efectivamente, los tipos de diabetes que existen. Cuando hablamos de diabetes mellitus y diabetes insípida, existe una gran diferencia en que la diabetes insípida no tiene glucosa en orina y la diabetes mellitus sí tiene glucosa en orina. Tanto que la densidad en una diabetes es el peso. ¿Por qué? Porque en la diabetes insípida yo no tengo glucosa, por lo tanto, yo tengo un peso bajo. En la diabetes mellitus yo sí tengo glucosa, por lo tanto, yo tengo un aumento de peso. Y la densidad de la orina es el peso. Entonces, es a modo de que ustedes entiendan que ¿por qué si es diabetes, profe, no va a tener ausencia de glucosa en la orina, ¿verdad? Porque efectivamente la problemática es otra. Yo tengo un inconveniente no con mi insulina, no con mi glucosa, no con mi metabolismo. Tengo un inconveniente hormonal en cuanto a asociación de excreción, justamente es. Entonces acá hablamos de las formas raras de diabetes, les cité algunas para que puedan estar ya teniendo en cuenta. Esto está dentro de la ADA, como ya les dije, que es algo que una lectura que sí les recomiendo a que lean. Y punto más que importante, junto con la hiperglicemia, ustedes deben tener síntomas. Ya hablamos también de eso. Poliuria, polidipsia y polifagia, que son los síntomas osmóticos de la patología. Entonces, ningún análisis puede ser leído de manera, eh, de manera sola, ¿sí? Prurito vulvar y balanitis. No sé si conocen lo que es la balanitis. Es el picazón en el pene. Y el prurito vulvar es el picazón a nivel vagina. Y eso es común en pacientes diabéticos.
El picazón, ¿por qué es común que el paciente diabético tenga infecciones urinarias? ¿Cuál es el sentido en el cual yo digo que mi paciente diabético siempre tiene infecciones urinarias? ¿Ya escucharon hablar de eso? El paciente diabético es un paciente que tiene demasiada, es muy propenso a tener infecciones urinarias por dos motivos. El motivo es que ustedes saben cómo se hace la cerveza, ¿verdad? Eso sí saben. Se hace por fermentación. ¿Qué se fermenta? Azúcar y bacterias, ¿sí? Levaduras. ¿Qué azúcar se utiliza en la cerveza? Malta. Ok, ¿qué yo hago con la malta? La profe que sabe de cerveza. Yo fermento y a partir de ahí y la fermentación se hace con las bacterias, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace, qué hace el diabético? El diabético excreta glucosa y excreta en un medio donde hay muchas bacterias. Entonces, como el paciente diabético tiene una orina rica en azúcar y rica en bacteria, el paciente acostumbra a fermentar. Entonces, el paciente con diabetes suele tener levaduras normalmente en orina. Y la mujer suele tener cándida y el hombre suele tener balanitis constantemente. Exactamente, por eso hay hormigas. Inclusive, chicos, en la antigüedad, antes, los médicos de antes, ¿qué hacían para saber si el paciente era diabético? De las dos, una, o tomaban la orina y como dice mi sobrino, sabe a dulce, o colocaban en un vaso y cerca de un hormiguero y esperaban que las hormigas vayan a él. Entonces, de esa manera, ellos detectaban específicamente eh, que allí había un dulce. ¿Y cómo se hacía el test de embarazo en la antigüedad? Se agarraba la orina de la mujer embarazada y se tiraba un sapo adentro. Si el sapo eyaculaba por la hormona, entonces efectivamente el test era positivo. Esas eran las maneras de hacer análisis en la antigüedad. Eh, pero la esencia y la teoría sigue siendo la misma, ¿verdad? Claro que existen hoy más detalles en los cuales se utilizan, pero no estaban bajo ningún criterio lejos de la realidad. Esto aquí solamente les repetí el mismo esquema. Acá tienen los valores de referencia de los cuales ya hablamos. Lo que sí quiero que quede muy claro es este ítem que está aquí, que también ya les expliqué más de 1000 veces, que es cuando yo les digo que nunca un análisis puede confirmar una patología. Nunca, chicos. Necesito la clínica y como mínimo 2 pruebas diferentes. Entonces, si en el examen yo les coloco a ustedes, fulana de tal, María se hizo sus análisis y dio glucosa 500, y les pregunto abajo, ¿puedo confirmar su diabetes? ¿Cuál es la respuesta? ¿Me comprenden, chicos? Entonces, ustedes no pueden jamás considerar que un análisis confirme una patología. Ahora, si yo les digo a ustedes, María tiene poliuria, polidipsia y polifagia, y se le hizo un análisis de hemoglucotest, y ese hemoglucotest dio 500, ¿puedo o no puedo confirmar la patología? De eso se trata, chicos. Entiendan que un análisis sin la clínica no es absolutamente nada. Y entiendan que la clínica sin análisis es absolutamente todo. ¿Me comprendieron? Entonces, de eso se trata. Hablar de que si yo como mínimo debo tener 2 pruebas diferentes.
Pero vamos a decir que una de ellas, una prueba da positiva y la otra da negativa. O hace discordante de la clínica que yo tengo. Entonces, ¿cuál es el que yo tengo que mandarle repetir a mi bioquímico? El que dio positivo, ¿sí? No el que dio negativo. Si yo ya tengo una clínica, ¿sí? Y yo tengo un test positivo y otro negativo, yo le mando solicitar una nueva prueba igual a la del positivo para volver a confirmar. Entonces, ese es el procedimiento y el protocolo correcto. Tiras reactivas que se utiliza en el sector de enfermería. Una recomendación en cuanto al sector de tiras reactivas para el hemoglucotest es efectivamente utilizar los valores de referencia que vienen en el prospecto y utilizar la tercera gota, no la primera. Siempre se utiliza la tercera gota porque y la limpieza de la mano es fundamental. Glucosa al azar, que es lo que ya habíamos hablado, me imagino que ya habían hablado en el semestre anterior, como ya les había dicho, que es lo que se hace en ayunas, la glucosa postprandial, que es la que se hace después. Como siempre lo que hablamos, se ve por colorimetría, cuanto más oscuro, más cantidad de azúcar va a tener el paciente. Hemoglobina glicada, que serían los momentos dulces del paciente. La única contraindicación de la hemoglobina glicada es cuando mi paciente tiene patologías hereditarias en la hemoglobina. Por ejemplo, en una anemia falciforme, la hemoglobina glicada no es recomendable. ¿Por qué les parece? ¿Por qué les parece que la hemoglobina glicada no se puede pedirle a un paciente con anemia falciforme o con un paciente con talasemia? Porque lo que yo mido en el laboratorio está regido por estructuras químicas. Y si la estructura química no es la normal, yo puedo tener falsos positivos y falsos negativos en ese análisis. Entonces, yo como bioquímica, yo voy a hacerles el resultado, yo les voy a pasar la hemoglobina glicada, pero vos como médico tenés que saber de que mi paciente puede tener una anemia falciforme y puede también ser diabético. Y de eso no depende de la hemoglobina glicada. La interpretación debe ser correcta. ¿Sí? Si mi paciente tiene talasemia, él puede tener una diabetes. Entonces, la hemoglobina glicada no es un análisis para ese paciente. ¿Me comprendieron? Entonces, estructura química. Viste que, José, en el laboratorio existen estándares, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Mis reactivos a mí me dicen que ellos detectan lo que ellos conocen como teóricamente normal. Si la hemoglobina tiene 4 puntas, ¿verdad? Ella va a buscar una estructura que tenga esas 4 puntas, porque las máquinas buscan estructura química, ¿sí? Estructura de las células. Y si me viene una hemoglobina que tiene 2 puntas, ella no va a reconocer, porque no está preparada para lo anormal, está preparada para lo normal, ¿sí? Entonces, el bioquímico, a su observación, el que tiene que entender de que ahí hay una posibilidad. Yo lo que le aviso a mi doctor al doctor que está trabajando conmigo, mi doctor, esta hemoglobina salió 14, bueno, el paciente es diabético, ¿verdad? Yo le hago sus análisis y el paciente es diabético súper, confirmado. Su glucosa en sangre sale 400 y su hemoglobina glicada sale normal. Un análisis es incoherente con el otro, pero hay un motivo. Mi paciente tiene talasemia. Entonces, el médico tiene que interpretar que su hemoglobina glicada
no es apropiada para ese paciente. Es para la diabetes de tipo 1, es para la diabetes de tipo 2, pero no para ese paciente. Estamos hablando anteriormente y constantemente, ¿verdad? Que se trata al enfermo, no a la patología. No todos los análisis son oro para algunos pacientes. ¿Me comprendieron? Este es un equipo, estos son los equipos de hemoglobina glicada, son los analizadores que nosotros utilizamos en el laboratorio. En el hospital nosotros tenemos este. Punto importante que son las ADA, que yo siempre les coloco, ADA 2020 y 2019-2020 y la hoy ya la 2021, en el que son las recomendaciones para la hemoglobina glicada. Recomendaciones, ¿qué quiere decir? Depende mucho de tu paciente. Si yo tengo un paciente disciplinado, súper que se porta bien, la hemoglobina glicada se hace 2 veces al año. Si yo tengo un paciente que no cumple con su terapia, yo tengo que hacerle un análisis cada 3 meses, ¿sí? Entonces, si yo le digo a mi paciente, vení cada un mes a hacerte tu hemoglobina glicada, tiene sentido. A ese punto quiero llegar. Otro punto muy importante es que a partir de la hemoglobina glicada, yo decido si mi tratamiento es bueno o es malo. ¿Por qué? Porque si mi hemoglobina glicada estaba a 14 y después yo le puse un tratamiento al paciente, le puse una dieta y viene y está a 16, mi tratamiento está funcionando. Depende mucho de la dieta que el paciente está haciendo. Estos suelen ser los valores que se utilizan mucho, que es el valor promedio, que dice que cuando la hemoglobina glicada sale 6, el paciente promedió de 135 de glucosa por esos 3 meses, que más o menos ese sería el valor diario que él tuvo por 3 meses. Cuando mi hemoglobina glicada de la paciente era 9, quiere decir que mi paciente en esos 3 meses promedió una glucosa de 240. Entonces, estos son los promedios. ¿Qué otra cosa te muestra la hemoglobina glicada, que es lo que ya hablamos? Que valores inferiores a 7 hace que tenga menos riesgo de neuropatías y de microvascularidades. Entonces, son pequeños detalles, chicos, que llevan al paciente a tener este tipo de solicitudes, ¿verdad? La prueba de tolerancia a la glucosa, que ya les dije que es súper recomendable específicamente a las personas con intolerancia, no a los otros pacientes. Estos son los valores de referencia que también le coloco generalmente. El test de O'Sullivan. Existen 3 tipos de curvas de tolerancia a la glucosa. Una que se hace con 100, uno que se hace con 50 y otro que se hace con 75. De acuerdo a eso, tienen específicamente sus nombres. Pero creo que esto, glucosuria, que se hace con el test de Benedict, que es una de las cosas que vamos a hacer. Punto importante, la glucosuria no es válida para las personas que tienen tubulopatías. ¿Qué son tubulopatías, chicos? Díganme un poco si saben. ¿Alguna patología que sea por el túbulo renal? Asimismo, si los túbulos renales están defectuosos, la glucosuria no es válida. Son contraindicaciones, así como los medicamentos tienen sus contraindicaciones, los análisis también. No todos los análisis sirven para todo el mundo, ¿sí? Entonces, eso es lo que quiero que ustedes ya vayan aprendiendo. ¿Alguna duda en cuanto a todo esto que ya hablamos, chicos? Todo esto, son cosas que lo que yo quiero es que ustedes lleguen a interpretar. Son situaciones y este es un resumen de lo que yo les pedí que hagan con la literatura,
¿sí? Que busquen para qué sirve y por qué es tan importante que ustedes hagan ese pequeño resumencito que yo les pedí, que dice que a qué tipo de paciente les sirve este análisis. Eso es fundamental para que ustedes, no sepan, para que ustedes sepan las contraindicaciones, porque pedirle nomás análisis a un paciente no corresponde, principalmente si a vos como médico no te va a ser útil y si vos como médico no vas a saber interpretar. La insulina generalmente se utiliza más en pacientes que tengan valores elevados, no en pacientes ausentes. Entonces, la insulina sérica no es productiva para un paciente diabético y sí es productiva para un paciente que tiene un insulinoma, por ejemplo, que es un tumor en páncreas. Que es lo que yo ya les dije, ¿verdad? Que esto está solo en forma de diseño, en el cual yo les digo que, que la glucosa en sangre es acompañada por la insulina, y que es lo que habíamos ya hablado, solo está en forma de otros diseños. Esto no, chicos, porque este, como ya les dije, es un material de bioquímica 1, entonces esta es la tarea que yo le daba generalmente a los chicos de bioquímica 1. Todos de acuerdo, podemos cerrar metabolismo de carbohidratos y ya pueden estudiar efectivamente para su examen. Bueno, entonces cerramos todo, metabolismo de carbohidratos y acuérdense siempre de el resumen que tengo. No, este material que yo les puse ahora, chicos, no hace parte del contenido de Bioquímica 2, por eso no está en la plataforma y solo les coloqué para que puedan estar leyendo. Repasamos bien, entonces se hizo el repaso general y ya podemos pasar al siguiente. Entonces, vamos a buscar nuestro café, vamos a agarrar nuestras cositas. La próxima semana es examen de ustedes. O quieren dejar por acá y revisar sus tareas. Díganme, ¿qué me dice Bruno? ¿Qué decidieron? Y entonces la semana que viene iniciamos metabolismo de lípidos. Bruno, ¿tenés un consenso? Estamos súper mega adelantados nosotros, chicos, por eso estoy súper tranquila. No, sextou já? Para vocês, né? Que eu tenho que dar aula até 5 da tarde. Ok, bueno, entonces les dejo, chicos, a estudiar. No es esto, porque la próxima semana tienen examen. Y yo le voy a estar avisando el lunes a Bruno si el examen, cómo va a ser. Dependiendo de mi guardia, vamos a ver. Ok, buen descanso, chicos.